Posteriormente, hoy en la tarde o en la noche, ya lo van a subir como una grabación. Entonces lamento que no sea en vivo el día de hoy, pero está bien, de todos modos queda grabado y lo pueden ver después aquellos que no pudieron venir en esta tarde. Muy bien, nuevamente, Salmo capítulo 18. Vamos a estar estudiando lo que sigue del capítulo 18, que viene siendo del versículo 31 al 43, nuevamente del 31 al 43, y le puse como tema que Dios le da destreza a Dios en batalla. Dios le da destreza a David en batalla. Dios le da destreza y habilidad y fortaleza y le da tanto armas de defensa como también armas de ofensivas en contra del enemigo, y esto va a ser muy interesante. Muy bien. Lo que vimos la semana pasada fue del versículo 20 al versículo 30. En esta sección habíamos estudiado acerca de la supuesta jactancia. Parece que David se estaba echando la crema a sus tacos, echándose las flores, gloriándose, siendo soberbio, algunos dirían, porque estaba hablando de su piedad y su justicia, y que a causa de lo que él era y quién él era y su justicia. Pero estudiamos que esa no fue la realidad de David. David no estaba él siendo jactancioso en cuanto a su persona. Al contrario, él estaba gozoso en la justicia de Dios, y él estaba diciendo, el asunto no soy yo. De hecho, él lo menciona en un versículo que estudiamos, que él era una persona con maldad. Entonces él acepta que él es una persona maldosa, una persona pecadora. Pero entonces, por lo tanto, no es una jactancia de él mismo, sino de aquel quien estaba con él y estaba, en nuestro caso como iglesia, está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, Cristo, cuando nosotros le aceptamos como nuestro único y propio Salvador. Entonces nuestra jactancia no es por parte de quienes somos nosotros, no es nuestra justicia, sino la justicia de nuestro Señor Jesucristo reflejada en nosotros. Es por Él, por la nueva naturaleza, no por la vieja naturaleza, porque en la vieja naturaleza no podemos hacer nada bien. Bien, entonces ahora estamos viendo, lo que vamos a ver en esta noche es cómo es que David estaba fundado sobre la roca. Ahorita lo vamos a ver en el versículo 31. Sabemos muy bien, porque hay muchos versículos en la Biblia que lo muestran, que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Y a causa de que Él estaba sobre la roca, Él pudo tener estas batallas en contra de sus enemigos y tener victoria sobre ellos, sobre estos sus opresores. También vamos a ver al final, en los últimos versículos, quiénes son verdaderamente estos opresores, porque no nos menciona aquí el capítulo 18 que fueron los de Siria, o fueron los filisteos. No nos dice que fueron los madianitas o los moabitas o toda la gente que estaba en contra de los hebreos en esos años. No nos está diciendo quiénes son los enemigos, pero sí podemos entender por medio de lo que muestra quiénes son. Y la realidad es que son enemigos tanto domésticos como extranjeros, es decir, gentiles. En nuestro caso, también el cristiano. Si nosotros estamos bien sobre la roca, nosotros tenemos su divina providencia, tenemos las armas que Dios nos da, tanto de ofensa como de defensa. Podemos también gloriarnos en quién es el Señor Jesucristo. Bueno, nos vamos a meter en esto. Vamos a empezar con una oración. Señor Dios, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, especialmente su salvación preciosa. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo es la roca, la cual es nuestro fundamento, la cual es la piedra angular de la iglesia, cabeza de la iglesia. Solamente por medio de Él es que nosotros podemos tener defensa en contra de nuestros enemigos, los enemigos suyos, los enemigos de su Hijo Jesucristo, tanto domésticos como extranjeros fuera de nuestro hogar también. Señor, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, ciertamente no merecemos absolutamente nada de lo que tenemos o que nos da especialmente su salvación. No merecemos nada, merecemos el infierno,
Pero gracias, Señor, porque usted tomó nuestro lugar sobre la cruz del Calvario y entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, versículo 31 del capítulo 18. Dice la palabra de Dios: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? David hace un par de preguntas retóricas, es decir, que son preguntas que no necesitan una respuesta, es obvia su respuesta. Y la respuesta a ambas preguntas es completamente negativa. En otras palabras, ¿quién es Dios sino solo Jehová? Pues no hay Dios fuera de Jehová, no hay Dios. Todos los otros dioses que hemos estudiado, que muchos son mencionados aquí en la Biblia, son falsos, son dioses inexistentes, esos dioses no son nada. Podemos ver un montón de dioses, por ejemplo, en la mitología griega. En la mitología griega, durante el tiempo de la Biblia, eran muy activos esos. Bueno, no eran activos porque no existían, pero dentro de las mentes de las personas, los dioses estaban muy vivos en sus cabezas, ¿no? Lo que era Zeus y Cronos y todos esos, Hermes, etcétera. Ahora, claro, también estaban los dioses egipcios, muy, muy famosos también los dioses egipcios, pero ninguno de esos es Dios. No hay Dios fuera de la persona de nuestro Señor Jehová. La segunda pregunta que él levanta aquí, en el versículo 31, es: ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? En otras palabras, ¿qué cimiento hay fuera de Dios? ¿En dónde puedo yo pararme? Donde yo pueda estar sólido y firme fuera de la persona de Dios. Y en este caso sabemos que la roca que aquí está mencionada es la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque en muchos lugares de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay un montón de referencias, muchísimas, acerca de que Cristo Jesús es la roca que fue desechada por los constructores del templo en el Antiguo Testamento, hablando de Cristo como roca metafóricamente. También lo podemos ver en el libro de Daniel capítulo 2, donde habla que Cristo es la roca que va a romper la estatua de, el sueño de la imagen de la estatua de Nabucodonosor, donde sale la roca, quien es Cristo, y completamente destruye lo que es el imperio romano. Nuevamente eso viene en Daniel capítulo 2. Ahorita vamos a leer estos versículos, y ciertamente en Apocalipsis también se nos menciona que Él es la roca. Entonces Cristo Jesús mismo es la roca, y no hay nadie tan fuerte, no hay otra roca más que Él. Bien, lo primero que vamos a ver es este asunto de la roca. Salmo, capítulo 118 y versículo 22. Dice la palabra de nuestro Señor: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Recuerden, en el Antiguo Testamento, cuando estaban tratando de construir el templo, los hebreos, su templo, cuando llegó el momento de pedir la piedra angular, es decir, la piedra que sostenía todo, la piedra principal de la edificación, fue desechada por los constructores. Esta roca, esta piedra, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo sabemos por lo que dice Mateo. Vamos rápidamente a Mateo. En el Nuevo Testamento, Cristo mismo habla de Él mismo desde el punto tipificándose con esa misma roca o piedra. Vamos a verlo, Mateo capítulo 21 y versículo 42. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de Él mismo. Y dice en el versículo 42 de Mateo 21, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Él básicamente les estaba diciendo: yo soy esa piedra angular, la cual fue desechada. Yo soy aquel. Ustedes, los hebreos, los judíos, no me han aceptado como Señor y Salvador. He quedado fuera de sus corazones. Se supone que yo debería de ser el cimiento principal del pueblo escogido, pero no lo soy. Me han rechazado.
Pero David está diciendo aquí, ¿qué otra roca hay? No hay otra roca más que Él. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 10 también. Bueno, hay muchísimos versículos que hablan de este tema, pero vámonos a ver nada más estos. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Dice la palabra de nuestro Señor en 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es la roca. No hay otra roca fuera de Él. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 8 y versículo 4. 1 Corintios 8, 4. Entonces podemos ver que esa piedra del ángulo que desecharon los constructores, que leímos en Salmos capítulo 118, Cristo mismo habla acerca de Él como roca, o usa esa tipificación en Mateo 21, y acabamos de ser más claro no se puede que en 1 Corintios capítulo 10 que Cristo mismo es la roca. Ahora vamos a verlo también en Corintios 8, 4. Sí, bueno. 1 Corintios 8, 4. Vamos a ver 1 Corintios 8, 4. Dice la palabra: acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, es decir, que no hay nada, los dioses esos, los ídolos esos no existen, y que no hay más que un Dios, solamente Dios es el único Dios, no hay otros dioses, no hay dioses griegos, no hay dioses egipcios, no hay dioses orientales ni hindúes, ninguno de esos existe. El único Dios verdadero es Dios Jehová. Por lo tanto, la pregunta retórica que hace David en el versículo 31 es negativa. No hay otro Dios fuera de Él. Hechos capítulo 4 y versículo 1, por si no ha quedado claro, vamos a rematar con este. Hechos 4:11. Dice la palabra: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Más claro no puede ser. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es esa piedra rechazada. Y no hay otra piedra, y no hay otra roca, y no hay otra salvación fuera de Él. Entonces David está diciendo que Él está sobre la roca y no hay nada más grande que la roca, que hay más poderoso. Los otros dioses no existen, no hay nada fuera de Él. Versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. La palabra ceñir, como lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí, porque aparece muchas veces en la Biblia, pero en la Biblia cuando habla de ceñir, por lo general son dos lugares o dos formas de ceñirse que las escrituras lo muestran. Ceñir viene como ceñirte los lomos o ceñir por el pecho. Casi todos tienen que, o dicen, ceñirte por los lomos. Es decir, básicamente te amarras, ¿sí? Te amarras. Recuerden, ellos en el Antiguo Testamento usaban túnicas, no utilizaban pantalones, no tenían cinturones como nosotros lo tenemos, pero sí tenían unos amarres donde ellos podían amarrar sus túnicas para que éstas no estuvieran fluyendo. Sería equivalente a nosotros decir: me remango mis mangas, estoy listo para trabajar, manos a la obra. Eso es lo que significa el ceñirte los lomos. En este caso de eso está hablando. Básicamente está diciendo David: estoy ceñido de los lomos, estoy listo, manos a la obra. ¿Pero a qué se refiere? ¿Manos a la obra a qué? Él se estaba refiriendo que él estaba listo para la batalla, él estaba listo para hacer guerra, él estaba ceñido por sus lomos para ir y atacar y ganar, listo para la batalla. Ahora, cuando habla la Biblia acerca de ceñirte por los lomos, más arriba, por el pecho, decía que se ceñían por el pecho. Esto tenía que ver con el servicio sacerdotal, la autoridad del sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo,
Él también se ceñía o se va a ceñir, se está ceñido por el pecho. Cristo está ceñido por el pecho porque Él es el sumo sacerdote y Él actúa hoy en el cielo, en el tabernáculo, con esa autoridad, pero no la autoridad levítica, sino bajo la orden de Melquisedec, como lo menciona el libro de Hebreos. Pero vamos rápidamente a ver a nuestro Señor Jesucristo ceñido del pecho como nuestro sumo sacerdote. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 13. Aquí vemos una descripción de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, de acuerdo a la visión que Juan tuvo en la isla de Patmos. Dice el versículo 13, Apocalipsis 1:13: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, quien es Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, es decir, la ropa sacerdotal, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, hablando el oro de su divinidad. Entonces es un ceñido o un servicio de sacerdote en perfección, divino, autoritativo. Pero aquí David no está ceñido por el pecho, él no era sacerdote, pero sí estaba ceñido por los lomos. Se levantó las mangas, por así decirlo, y estaba listo para servir en batalla. Ok, continuamos. Bueno, entonces no solamente estaba ceñido, listo para la batalla, sino como lo menciona el versículo 33, él estaba firme. Y quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Entonces él está firme. ¿Por qué está firme? Porque está sobre la roca, y porque está sobre la roca él está listo para la batalla. Ahora sí, versículo 33 dice que Dios le dio le dio pies como de siervas, es decir, como de gacelas, como de venado. Esto tiene que ver con agilidad y rapidez. Entonces él está diciendo: yo estoy firme sobre la roca, me he ceñido los lomos, estoy listo, manos a la obra para la batalla. Dios me ha dado pies como de siervas o gacelas. Nuevamente, agilidad y rapidez. Cuando ustedes ven el boxeo, no sé cuántos de ustedes ven el box o cualquier otro deporte, en su mayoría tienen que correr, los ponen a correr, tienen que ser ágiles, tienen que ser rápidos para cualquier deporte. En cuestión a batallas, como lo es las artes marciales mixtas, el box, etcétera, tienen que ser ágiles, rápidos en los pies. Entre más rápidos son, mejores en batalla. Si son lentos y despacios, pues les van a meter una golpiza. ¿Sí? El otro boxeador que es ágil y rápido, no, pobrecito. El lento no tiene ni la menor oportunidad de poder ganar, por lento y gordo. Pero David está diciendo que Dios le ha dado movilidad, le ha dado agilidad para poder llevar a cabo una batalla ofensiva rápida. Hay algunos lugares en la Biblia donde menciona acerca de la rapidez como siervo, pero no solamente es para llevar la batalla, sino, como vamos a ver también en unos momentos, es también para correr rápido en cuestión de una retirada. Entonces es necesario huir rápido también. La agilidad, la velocidad es necesaria para una batalla o una contienda. Vamos a ver primero Segunda de Samuel, si lo encuentro, ahí está, Segunda de Samuel y capítulo 2, versículo 18. Hay mención de ser rápido como una gacela. Segunda Samuel 2:18. Estaban ahí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela de campo. Entonces la gacela o la sierva tiene que ver con la rapidez, y dice: Dios me ha dado esa rapidez
de pies. También en Primera Crónicas vemos la comparación también de la agilidad de una gacela, de una cierva. Sin embargo, este es para huir, como lo había mencionado. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de león y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Eran rápidos como gacelas sobre montañas. No los podían parar y salieron huyendo rapidísimo. Pero en este contexto que estamos viendo en Salmos, el salmista David está hablando no de un escape, sino de una ofensiva rápida. Él está diciendo: Dios me hizo rápido de pies y pude ágilmente atacar, sorpresivamente incluso, podremos verlo desde su punto de vista, al enemigo. Me hizo rápido Dios. Continuamos, versículo 34. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Ahora, en nuestra Reina Valera, aquí parece que es una sola cosa que se está mostrando. Pero si nosotros vemos el original en el hebreo, y ciertamente algunas otras versiones, menciona realmente dos cosas. Está hablando de armamento ofensivo. Primero dice que es rápido, y aquí está hablando de dos tipos de armamento. Yo no sé mucho de milicia, pero sí sé que hay diferentes ¿cómo se llaman? Bueno, puestos dentro de la milicia. Pues hay infantería, hay fuerza aérea, hay artilleros, está la marina, está la naval, etc. En este caso son dos tipos de ofensiva que está mencionando realmente el salmista. Él está diciendo: Dios me ha hecho ágil de manos. Esto está hablando de la infantería, puesto que es uno de los primeros modos de ataque en contra del enemigo. Está hablando de la espada. Él le está dando una espada y una lanza y lo está adiestrando. Me dice a sí mismo, perdón. Sí, lo está adiestrando, como dice el versículo 4, le está enseñando, le está dando esa destreza para poder utilizar bien esas armas de ataque en contra del enemigo, de infantería. Pero no solamente la espada y la lanza, sino que dice, me ha hecho fuerte para poder tensar el arco. El arco en tiempos antiguos estaba hablando de lo que hoy llamaríamos artillería, porque era a larga distancia y los de infantería no llevaban el arco, eran los de artillería. Entonces está diciendo: Dios me ha hecho diestro en la infantería, y Dios me ha hecho diestro en artillería, y Dios me ha hecho rápido en los pies para este ataque en contra de mis enemigos. Ahora, en cuestión al arco de bronce, recuerden, la palabra bronce en la Biblia siempre nos habla de juicio. Por eso nuestro Señor Jesucristo, tanto en su descripción en Daniel, como también, me parece que es Daniel capítulo 2, como en Apocalipsis capítulo 1, habla de que Cristo tiene las piernas de bronce bruñido. Habla de juicio en contra de las naciones, nuestro Señor como Dios juez justo, porque ese es uno de sus atributos. Ahora, también lo podemos ver el bronce en el tabernáculo. En el tabernáculo de Moisés, en Éxodo capítulo 26, Dios le dice a Moisés cómo quería que él hiciera el tabernáculo. Le dio instrucciones muy específicas en cuestión al altar de bronce, la fuente de bronce, y muchas piezas que se encontraban en el tabernáculo que hablaban precisamente del juicio por fuego. Por eso era el altar de bronce, era el juicio por fuego, el juicio divino por medio de fuego. Entonces, lo que básicamente está pasando es que David está diciendo: yo voy a juzgar a mis enemigos con esta artillería,
los voy a someter con mi infantería y los voy a sorprender con mis ataques rápidos porque tengo los pies como gacela. Versículo 35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Porque Dios es benigno para con él, como lo menciona el versículo 35, no solamente Dios le dio la destreza ofensiva de artillería e infantería, sino que también le da armas defensivas, le da un escudo para protegerse, y claramente dice que ese es el escudo de tu salvación, porque con esa puedes salvar su vida de algún ataque del enemigo. Este escudo es la persona de Cristo también, no solamente Cristo Jesús es nuestra roca, sino que Dios es nuestro escudo, nuestra defensa, la divina providencia. Y hay muchos versículos que hablan acerca de este tema. Solamente vamos a ver algunos de aquí del Antiguo Testamento porque son demasiados. Pero Salmos capítulo 115 y versículo 9. En Salmos 115, 9 nosotros leemos: Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. También lo podemos ver si nos regresamos a Salmo capítulo 89 y versículo 18. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel, quien es Cristo Jesús. Él es el Santo de Israel, Dios Padre aquí mencionado como el escudo. También lo podemos ver en Proverbios, en otros salmos. Bueno, vamos a ver uno de Proverbios. Proverbios capítulo 30 y versículo 5. En Proverbios 35 nosotros leemos lo siguiente: Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces Él es nuestra salvación, Él es nuestro escudo, es no nada más un ayudante en cuestión a la ofensiva del enemigo, en artillería e infantería, y en agilidad en un ataque sorpresivo, sino que también nos deja un escudo. Y como menciono, es el escudo de la salvación. ¿Y quién es la salvación? Pues nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque Cristo es la salvación, Él es el escudo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si yo confieso mis pecados ante Dios, yo me arrepiento y digo: Señor Cristo Jesús, tengo un enemigo muy grande que es Satanás. Tengo un problema muy grande que se llama pecado. Y a causa de ese pecado yo voy a ir al infierno y necesito un escudo, necesito la salvación. Ese es Cristo y nadie más. Y obviamente el muy famoso que a menudo cito, Hechos capítulo 4 y versículo 12, que en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nada más el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él es que hay salvación. Hechos 4:12. Entonces podemos ver que David tenía no solo infantería, no solo artillería, no solo tenía la rapidez de los pies en un ataque veloz, sino que también tenía una defensa, el cual es Dios mismo, y en nuestro caso Cristo quien nos salvó. Él es el escudo de la salvación. Versículo 36. Ensanchaste mis pasos debajo de mis pies no han resbalado. Obviamente porque Él está sobre la roca que menciona el versículo 31, quien es Cristo. Él puede estar firme. Y recuerden, Dios lo puso a Él en el versículo 19 del capítulo 18, Salmos 18, 19. Dice que Dios lo sacó de las aguas profundas donde Él se encontraba y lo puso en lugar espacioso sobre una roca. Obviamente no iba a resbalar.
En cuestión a la aplicación para nosotros, podemos aplicar esta sección muy fácilmente. Si tú estás en Cristo, si estás sobre la roca y realmente estás en Él y estás estudiando completamente y te estás poniendo esta armadura, la cual Dios nos da. Ahora, obviamente lo estoy para ustedes que tienen un poco más de entendimiento bíblico, más años en Cristo, entenderán que esto tiene una asociación muy grande con Efesios capítulo 6. Si ustedes van a Efesios capítulo 6, ustedes leerán que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice a la iglesia de Éfeso que se vista con la armadura de la fe. Y le habla que la espada, que el yelmo, que las sandalias, que la coraza de justicia. Y todas estas cosas están dentro de la palabra de Dios. Entonces yo tengo, por medio de la palabra de Dios, esas armas. Tengo ese yelmo, tengo ese escudo, tengo esa espada, tengo esa coraza que me protege por medio de la palabra de Dios. Nuevamente todo el capítulo 6 de Efesios habla acerca de esto. Por lo tanto, si David está hablando de cuestiones militares y dice, Dios me hizo ágil, Dios me dio infantería, Dios me dio artillería, Dios me ha dado defensa, Dios no me permite resbalar porque estoy sobre la roca sólida, puesto en un lugar espacioso, entonces nosotros como cristianos debemos de hacer esa misma aplicación. Yo tengo la palabra de Dios y yo tengo un enemigo quien es Satanás y el pecado que él trae. Y yo tengo también otro enemigo que es yo mismo. Yo soy mi propio enemigo en mi vieja naturaleza. Entonces, para tener defensa sobre mi vieja naturaleza, para tener defensa sobre el pecado, para tener defensa sobre Satanás, para tener defensa sobre el enemigo, tanto doméstico como extranjero, yo necesito vestirme con las armas que Dios da. Efesios capítulo 6. Versículo 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Pongan atención. Es decir, que ellos huyeron. Sus enemigos, a causa del ataque sorpresa rápida, a causa de todo lo que mencionamos, que tenía una ofensiva y una defensiva tremenda, los enemigos salieron corriendo. Sabemos que salieron corriendo, no nada más por este versículo 37 que tenemos aquí, sino también por el versículo 40 del 18, Salmos 18, 40. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Entonces, es decir, que el enemigo hace una retirada. Ellos estaban tratando de estar en contra de David, a la ofensiva en contra de él. Dios le provee esta destreza, le provee estas armas. Y él, siendo rápido en sus pies, en vez de huir rápido, ataca rápido. A tal grado y con tal efectividad que sus enemigos dan la espalda y empiezan a correr en dirección opuesta, retirada. Pero fíjense la bravura de David. En el versículo 37 los vemos. Los persiguió. Ellos hicieron retirada, pero él los persigue y los alcanza y los acaba. Y en el versículo 38 los hiere al modo en que ya no se levantan. O sea, no tuvo misericordia contra sus enemigos. Cayeron debajo de mis pies. Y esta frase, cayeron debajo de mis pies, es algo que solamente Dios puede hacer, porque todos sus enemigos de Cristo Jesús eventualmente estarán por estrado de sus pies. Dios va a poner, Cristo Jesús va a poner toda maldad debajo de sus pies. Si tú tienes un enemigo, que ciertamente espiritualmente cada uno de nosotros lo tenemos, el cual se llama Satanás, y el pecado, él es el autor del pecado, y en mi carne yo soy débil.
Por lo tanto, Dios un día va a traer justicia y todo eso acabará. Satanás va a ser acabado, el pecado va a ser erradicado, mi vieja naturaleza va a ser quitada. Todo lo que está en enemistad en contra de Cristo Jesús va a ser puesto por debajo de sus pies. Nadie le gana a Cristo. Y pues hay muchos versículos que hablan precisamente de este tema, de que todo está, o en el futuro todo estará bajo estrado de sus pies. Vamos a ver algunos versículos. Salmos capítulo 110. Y versículo 1. Dice la palabra: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Un día futuro, todo estará bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos adelantamos y nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 35, también lo podemos ver ahí. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, hablando de Cristo Jesús. Y si nos adelantamos un par de versículos, de capítulos más, Hechos capítulo 7 y versículo 49, en Hechos 7:49 leemos: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Todo está bajo sus pies, o lo estará, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y todos los enemigos, tanto Satanás como sus ángeles, como el mundo que lo ha rechazado, como nuestra vieja naturaleza, como el pecado mismo, todo será erradicado y será puesto por estrado de sus pies. Y ciertamente David pudo ir y atacar a su enemigo de esta manera porque Dios estaba con él. Y como dice Romanos 8:31, si Dios está conmigo, entonces ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que dice Romanos 8:31, porque nadie puede ganarle a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 39. El resultado de todo esto, en 18:39 lo podemos leer. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Él los destruye y los humilla. Dice la palabra de Dios que Dios avergüenza a sus enemigos. Podemos ver eso en Salmos capítulo 6 y versículo 10. Los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo van a estar puestos en vergüenza porque han rechazado esa roca que debe de ser la piedra angular, esa roca que debe de estar primordialmente en nuestros hogares, en nuestros corazones. Ha sido rechazada esa piedra del ángulo, por lo tanto Dios mismo los va a avergonzar. Dice versículo 10, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos y volverán y serán avergonzados de repente por haber rechazado a la roca. Van a ser humillados, van a ser destruidos, van a ser puestos por estrado de sus pies. Continuamos, versículos 41 al 43, estos los vamos a ver juntos para poder darle finalidad a esto. 41 al 43, vamos a leerlo rápido, dice: clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, es decir, aún a Dios mismo clamaron, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles, como si fueran nada, como si fueran basura. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pero el pueblo que yo no conocía me sirvió. Ahora, aquí podemos ver, ya lo mencioné en un par de ocasiones el día de hoy, que este enemigo es tanto doméstico como extranjero. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, obviamente David es rey de los judíos y siendo hebreos, siendo judíos, su Dios, su único Dios, porque eran monoteístas, híjole, gracias, se me fue la palabra, porque son monoteístas,
Entonces, obviamente nada más tienen a Dios Jehová y nada más ellos conocen bueno, tenían otros dioses por un tiempo, pero ahora los judíos son monoteístas todos. Entonces, siendo ellos monoteístas, clamaron no solamente a otros, pero clamaron a Dios Jehová y Dios no los oyó. También sabemos que eran hebreos domésticos los enemigos de David, por lo que nos dice el versículo 43. Me has librado de las contiendas del pueblo. Está hablando del pueblo israelí. Entonces, los mismos israelitas, los mismos hebreos, estaban en contra de David y clamaban a Dios, y Dios no les oyó y fueron destruidos por David. Y aparentemente hubo contiendas y problemas políticos y ciertamente de guerra dentro de el reino davídico. Esto lo sabemos porque menciona las contiendas. De hecho, a causa de esa palabra, la palabra contiendas que viene ahí en el versículo 43, muchos eruditos consideran que Israel estaba posiblemente pasando por un problema de un tipo o una especie de guerra civil. Entonces, hay la posibilidad que durante este tiempo en el reinado de David hubo problemas de guerra civil dentro de los israelitas. Pero nuevamente no hay cómo comprobarlo en otras partes de las escrituras, aunque ciertamente siempre hubo contiendas en Israel durante esos años y por muchos siglos lo hubo. Internamente tuvieron muchos problemas. Pero no solamente los enemigos eran domésticos, como también lo mencioné, eran naciones gentiles. Esto lo sabemos también por el versículo 43. Me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía, me sirvió. Entonces él tenía problemas externos de fuera y problemas internos con los mismos judíos. Y como lo menciono, realmente esto también lo podemos aplicar muy fácilmente. Nosotros tenemos muchos enemigos como cristianos, y ya mencioné algunos, obviamente Satanás, sus demonios, el pecado en sí, mi vieja naturaleza. Pero como cristianos también muchas veces tenemos otros enemigos. Gente que no ama al Señor y gente que persigue a la iglesia. Estos serían el enemigo extranjero, el enemigo que no está dentro de la iglesia, el enemigo que no es de aquí, el que no es doméstico. Y persiguen y odian a Cristo, rechazan, prefieren sus tradiciones, prefieren vivir en su pecado, prefieren rechazar a la roca, quien es Cristo Jesús. Ese es el enemigo de la iglesia. Aún así les predicamos porque eso es nuestro trabajo, de predicar el evangelio a toda criatura y esperar que el Espíritu Santo haga su obra en el corazón de cada uno de ellos. Pero también tenemos enemigos domésticos, personas que posiblemente estén dentro de la iglesia, pero son falsos. Apostasía. La apostasía, lo interno, también es aborrecido por Dios. Y Dios también va a poner a la apostasía por estrado de sus pies. Hay muchas personas dentro de las congregaciones que dicen ser cristianos y no lo son. La Biblia es claro en cuestión a la apostasía. Estos serían los enemigos domésticos. El cristiano verdadero, entonces, también tiene el enemigo doméstico y también tiene el enemigo extranjero, al igual como los otros enemigos obvios, como ya lo mencioné: demonios, pecado, vieja naturaleza, Satanás mismo. Pero para darle continuación a eso, para darle una conclusión, y ya lo mencioné, como cristianos tenemos batallas constantes todos los días, de todo tipo. Esto no para, esto no deja de ser. Dice Pablo que él mismo batallaba constantemente con su propia carne. Todo Romanos capítulo 7 habla esto. Todo Romanos capítulo 7. Pablo dice que todo lo que él no quiere hacer lo hace, y lo que quiere hacer no lo hace. Dice: miserable de mí.
batallando con la vieja naturaleza. Entonces todos tenemos esa batalla. Si tú has creído en Cristo como tu único y propio Salvador, esa batalla con la vieja naturaleza tú la tienes. Pero si tú estás en Cristo sobre la roca y estás estudiando la palabra de Dios, con la cual llegamos a tener la armadura de la fe, como lo menciona Efesios capítulo 6, el yelmo, la coraza, la espada, el escudo, las sandalias. Si yo estoy en la palabra de Dios, yo puedo crecer espiritualmente y defenderme, contender por la fe, pararme delante del enemigo y bíblicamente triunfar en Cristo Jesús. Si tú estudias, Dios te dará pies ágiles en su palabra. Dios te dará una infantería, una artillería, una ofensiva en contra del enemigo. Pero por su bondad y su misericordia, también te da una defensa, un escudo. En esta noche, realmente espero que ustedes sean como David y usen estas defensas y ofensas, armas defensivas y ofensivas que Dios nos ha dejado por medio de su palabra en contra del enemigo, por su bondad y su misericordia y por quien Él es. Ponte la armadura de la fe. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Damos gracias, Señor, por su bendita palabra, la misericordia que nos ha dado en poder tenerla en nuestras manos. Pues